Hola, soy Mónica, tengo 55 años y te voy a mostrar una rutina muy intensa, muy cortita, que te va a encantar, menos de 7 minutos. Yo he notado a lo largo de mis años que la gente no le gusta hacer ejercicio, a la mayoría de la gente, entonces yo te voy a mostrar unos ejercicios sencillos, rápidos, divertidos y con mucha intensidad en un tiempo muy cortito, que te van a servir si tienes algún evento, alguna boda, algo que tengas, si no tengas tiempo de ir al gym o no tengas ganas, simplemente, o no te guste hacer mucho ejercicio. Esto está padre que lo hagas todos los días, está muy bonito y te va a gustar muchísimo. Tiene mucha intensidad, yo te pido la intensidad y te regalo mi tiempo, el tiempo que es chiquito. Espero que te guste y empezamos. Este es el calentamiento. Voy a patear. Sí, pateo un ratito. Suavecito, vamos a calentar el cuerpo. Pateo, 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 pateo y hacia arriba. Ligerito, estoy calentando. Recuerda que la rutina es intensa. Vuelvo a patear. Eso es. Sigo pateando. Otro ratito. Estoy calentando y hacia arriba. Como si brincara yo mi cuerda. Última vez. Pateo. Bien, voy calentando y hacia arriba. Brinco. Bien. Empiezo a trotar, ligero. Vamos. Empiezo a trotar. Es muy importante que tú visites un médico para ver cómo estás, para que disfrutes el ejercicio. El ejercicio no debe ser sufrido. El ejercicio debe ser disfrutado. Bien, seguimos. Puedes usar unos audífonos, escuchar música mientras trotas. Me voy a voltear para que veas cómo es el trote. Es un trote bueno, que te hace perder el aliento, pero no demasiado. Sigo y en unos segundos subo la intensidad, 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bajo. Vuelvo al trote anterior. Sigo. Según los estudios, después de 3 minutos de entrenamiento intensivo, el cuerpo empieza a quemar grasas y toxinas. Así es que te recomiendo que hagas ejercicio en rutinas cortas, pero intensas. Seguimos con el trote ligero, ligero pero intenso. Vamos, te pido intensidad. Ayúdame con eso, yo estoy viejita y puedo. Yo creo que tú también puedes. Vamos ahora con el intenso. ¿Listo? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bajo. Sigo. Troto, ya me lo terminas. Vamos. Sigo trotando. Piensa que puedes mover todo tu cuerpo y llenarlo de salud. Es padrísimo. En un muy cortito tiempo. Sigo ahí. Ya casi terminamos. Vamos, sigue, 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 sigue. Eso es. Y vas a hacer estas tijeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumping jacks. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y brinco cuerda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez tijera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brinco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Última vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brinco. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troto. Troto ligero. Recuerda que no hay descanso. Y bajo. Vamos a los ejercicios de piso. Vas a utilizar para los ejercicios de piso
una botella, una mancuerna. Si no tienes ninguna de las dos, la botella llena de agua. Si no tienes ninguna de las dos, no te preocupes. O no utilices nada. Vamos a hacer sentadilla, ¿listo? Lo voy a poner de ladito y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a hacer otro ejercicio, suelto mi mancuerna, también es de sentadilla, bajo hasta los talones y brinco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelvo otra vez con sentadilla, vamos. 1, 2, 3, eso es para pierna y pompa. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con el otro ejercicio. Y 1, 2, a los talones, baja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de ejercicio, ya estás casi terminando. Vamos a hacer desplante. Toda la pierna se ejercita. Yo agarro mi mancuerna o no agarres tú nada si no quieres. Vamos, y son 10. 1, 2, 3, 4, bien derechitas. 6, derechitos. 8, 9, 10. Cambio de pierna. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy al piso. Sí, en un ejercicio que se llama burpee. El ejercicio más completo que existe para todo el cuerpo. Listo, voy a hacer 5 solamente. Sentadilla. Voy hacia adelante. Hago una lagartija. Regreso con brinquito. Sentadilla, es 1. Sentadilla. Estiro. Lagartija. Regreso con brinquito. Sentadilla y brinco. Otra vez, esta es la tercera. Bajo, lagartija. Regreso con brinquito. Bajo y brinquito. Faltan 2, vamos. Bajo. Esto. Lagartija. Regreso con brinquito. Bajo y brinco. La última. Vamos. Eso es. Lagartija. Regreso con brinquito. Bajo y brinco. El último ejercicio son planchas. Vamos, ya no terminas. Plancho, pongo mis antebrazos y cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Última vez. 1, 2, 3, bien derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es para abdomen. Terminamos. Muchísimas gracias. Recuerda estirar tu cuerpo. Puedes hacer esto. Jalar un poquito. ¿Sí? Jalar el otro. Hacia abajo. O los ejercicios de estiramiento que tú creas conveniente. Mira cómo estoy sudando. Mira cómo si sirve. Me sirve a mí. A mis 55 años. Te deseo lo mejor. Muchas gracias por verme. Te quiero. Bye.